Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, que Dios te bendiga, qué bueno que te conectas con nosotros una vez más a un devocional aquí en Centro Libre Cristiano, tu lugar de bendición, transmitiendo en vivo y en directo desde las instalaciones de nuestra casa, Centro Libre, y para llevar a usted una palabra de parte de Dios, un mensaje que estamos seguros que tocará su corazón y cambiará su manera de pensar. Quédese con nosotros los próximos minutos. Doy la bienvenida a mi pastor, Nehemías Hernández. ¿Cómo está, pastor? Buenos días, Pastor Omar. Pues listos para compartir este devocional, como ya acostumbramos martes a las 9 de la mañana. Compártalo, póngale ahí, como dice Pastor Omar, un like, un corazoncito, unas manitas, Sí. algo, pero póngale algo, ¿verdad? Porque siempre compartimos la palabra de Dios de una manera práctica, de una manera que se pueda comprender un poco más. Y claro, no olvide de poner ahí sus comentarios, necesidades, peticiones para orar juntamente con usted. Mientras tanto, bueno, le agradezco por recibirnos a esta hora, o ya sea en la tarde o noche, que veas tú por ahí la repetición del programa, pues también que sea de bendición para tu vida, donde quiera que estés. Saludos, abrazos, si estás trabajando, si vas de viaje, si estás en vacaciones, si estás en casa. Bueno, gracias por permitirnos entrar allá a tu tiempo. Dios en tiempo de crisis, vamos a tocar ese tema tan maravilloso. Claro que sí, Dios en tiempo de crisis es el tema del devocional del día de hoy y vamos a meternos un poquito más, como mencionamos en otras ocasiones, vamos a reflexionar más a fondo en esta palabra y creo que para aquellos que ya estuvieron aquí el domingo, pastor, les permite refrescar y tal vez al mismo tiempo reflexionar el doble, porque ya recibieron la palabra, se la llevaron, la fueron masticando, la fueron saboreando y diciendo qué hermosa palabra, qué rico, porque estuvo precioso el mensaje del domingo. Bueno, ahora vamos a entrar a la reflexión de esta palabra, a detenernos en puntos importantes donde usted también juega un papel muy interesante, compartiéndonos tal vez sus anécdotas, compartiéndonos su punto de vista, su testimonio, si a usted le tocó vivir algo similar o usted está viviendo en estos momentos una crisis, es momento que ponga mucha atención, pero también que nos comparta su punto de vista. Se conectan ya con nosotros, pastor, ya está en línea nuestra hermana Elsa, nos dice: muy buenos días, pastores y hermanos, que esta mañana Dios nos sorprenda grandemente, así será. Bendiciones, pastores, esta mañana, nos dice nuestra hermana Magda Recio. Y bueno, el día de hoy tenemos mucho, pero mucho amor, tenemos muchos corazoncitos que nos dejan por aquí. Nuestra hermana Magda, Elsa, también está conectada. Nuestra hermana Jackie nos deja un corazoncito desde Yucca Valley. Sandy Marroquín, buenos días, que Dios me los bendiga, gracias por su labor. Gracias también a usted que se detiene en medio de sus actividades para recibir esta palabra. Es un tema muy interesante. Y hablar de las crisis, pastor, es muchas veces para la gente decir: ay, no, es que ya tengo demasiados problemas como para entretenerme hablando de ellos. O hay gente que no habla de sus crisis. Viven dificultades, adversidades y guardan, se quedan callados, se quedan en silencio. Y muchas ocasiones también hay que abrir para que pueda todo eso salir, eso que se convierte en impotencia, en dolor, tiene que salir de nosotros. Pero no se mueva de su lugar. Tenemos una palabra que le va a tocar su corazón esta mañana. Sí, es muy importante. Bueno, todos estamos en crisis, todos constantemente, por decirlo de esa manera, estamos en crisis, salimos de una crisis, entramos a otra. El tema simplemente es un tema general. Dios en tiempo de crisis, no estamos diciendo ni quiero decir que Dios está en crisis, no. Sino que Dios está en los tiempos de crisis con nosotros, con sus hijos, con su pueblo. Está al tanto de lo que sucede en la tierra. A nivel mundial, sabemos, el mundo está en crisis, Omar. Hay hambrunas, hay pestes, hay terremotos, hay decadencia moral, decadencia en la fe, problemas políticos, médicos, dentro de los sistemas de ayuda social, en fin, son muchas las áreas que pudiéramos mencionar y con lo cual las personas que escuchan esto pueden relacionarse de alguna manera, porque son muchas las áreas en las cuales cuando decimos el mundo está en crisis, estamos diciendo algo general, pero si vamos a algo en particular, cada persona está viviendo la propia. Como mencioné, hay personas que se están casando, otros se están divorciando, es una crisis. Hay personas que se están yendo a la cama a descansar, mientras otros se están levantando para poder atender a un hijo enfermo en el hospital o acompañar a alguien más que tiene cierta enfermedad, ¿verdad? Están desvelándose. Hay unos que bueno, agarraron trabajo, otros los están despidiendo de su trabajo.
hay quien llegó a casa a salvo, pero hay otro que tuvo un accidente fatal de tráfico, de tránsito en la carretera. Entonces, estamos en constante crisis. Hay un joven que llega a casa arrepentido, mientras hay en la familia de otros hay un joven que se va de casa y mantiene a la casa, a los padres en angustia. Entonces, la crisis es algo muy general, pero cada uno la pasa en su forma muy particular. Cada familia tiene crisis, cada matrimonio enfrenta crisis, cada persona en sí misma enfrenta crisis emocionales, psicológicas, ¿verdad? Almáticas o del alma, espirituales, financieras, relacionales, en fin, son muchas las áreas. Total que el ser humano siempre constantemente está enfrentando crisis. Sí. Ahora hay crisis individuales, pero hay crisis también que son globales, como obviamente lo sabemos, el COVID-19, ¿verdad? Lo que es el virus que vino y nos atacó, ¿verdad? A todo el mundo, entonces nos sometió a todos, nos acorraló a todos, es algo global. Pero hablar de crisis es una palabra bastante extensa, general, pero vamos a tocarla de un sentido más particular a las crisis o dificultades que tienen los individuos, ¿verdad? Tanto cristianos como no cristianos. Entonces, el tema es muy hermoso. Lo importante aquí es de que Dios está en medio de nuestras crisis y que en el cielo nunca ha habido crisis. Jamás ha estado el cielo en crisis, jamás ha habido pandemia, allá el ladrón no roba, ¿verdad? Allá la polilla tampoco carcome, allá no pasa nada. Y es donde Jesús nos dijo, allá pongan el corazón, pongan las cosas que valen allá en el cielo, donde ahí amontonas o atesoras riqueza y puedes sacar también la riqueza cuando tú quieras. Entonces es importante y es un tema bastante hermoso lo que es la crisis. Ahorita vamos a abarcar un poquito más al respecto. Así es, así que no se mueva de su lugar, quédese con nosotros los próximos minutos, acompáñenos y háganos el favor de compartir esa transmisión para llegar a más y más personas. Sonia Partida está conectada con nosotros, nos dice bendiciones. El pastor Bernardo Reyes también nos deja unas manitas y nos dice Sirenia Vargas, Dios es bueno, estoy pasando por una crisis de salud y mi cuerpo es atacado por una enfermedad muy difícil, pero Dios un día me dará salud. Yo lo creo. Amén. Es una crisis que afecta su vida en este momento. Como dice usted, vamos a verlo de una manera particular, como cada uno vive estas situaciones. Elsa nos dice, cada ser humano en algún momento de su vida pasa por crisis, pero por más absurdo que nos parezca y no entendemos, nuestro Señor Jesucristo está en medio dando la pelea por nosotros. Sí. Eso es lo que queremos entender y explicar esta mañana, cómo Dios está en medio de las crisis que vivimos cada uno de nosotros. Un tiempo de crisis es también un momento de inflexión en nuestra vida que va a provocarnos un cambio. Lo de la pandemia, por ejemplo, nos enseñó un cambio radical del cuidarnos de manera sanitaria los unos a los otros y las distancias. Lo que antes dabas por sentado de tener a la persona, de saludar, de abrazar, de sentarte al lado de alguien, se volvió en algo prohibido y ahora sientes esa necesidad. Otras crisis, por ejemplo, una crisis económica, te enseña, te cae una crisis económica de golpe, pero también te enseña a la próxima ocasión que debes ser una persona que debe administrar mejor sus finanzas, que debe saber ahorrar por si vuelve a suceder. Entonces las crisis siempre nos van a dejar una enseñanza. ¿Cuáles son esas enseñanzas que debemos tomar? ¿Cómo las podemos atesorar en nuestra vida? Y cómo es que en medio de esas circunstancias Dios permaneció fiel. Dios permaneció ahí, a veces observando nuestra reacción en medio de la crisis, a veces sosteniendo nuestra mano y sosteniéndonos a nosotros porque sentíamos que decaíamos, que no podíamos más, pero estuvo ahí. Sí, Dios siempre ha estado ahí. Y lo voy a invitar porque el domingo voy a continuar con esta serie tan maravillosa, tan hermosa, y va a aprender principios muy, muy hermosos que van a beneficiar y a bendecir grandemente su vida. Una crisis te lleva al cambio, una crisis es el puente al cambio, por eso es que estamos constantemente en crisis, ¿verdad? Estamos en cambios, lo manejamos de esa manera. Toda crisis trae cambios, simplemente es un puente hacia el cambio, hacia algo nuevo. Mal está en que pasemos crisis y seamos los mismos, ¿verdad? No puede ser así. La crisis viene y nos impacta con tal de generar en nosotros un cambio en áreas que debemos de ser cambiados. ¿Por qué?
porque es natural, todo lo que es natural tiene cambios, todo lo que es natural y normal, como decimos, tiene que sufrir cambios. Nosotros vamos creciendo constantemente, en años vamos avanzando en edad, vamos sufriendo los cambios, vienen crisis emocionales a nuestra vida, ¿verdad? Y ahí va obviamente la gente, a los terapistas, a los consejeros, a los psicólogos. ¿Por qué? Porque entran en ciertas crisis que les es difícil comprender, entender, asimilar, ¿verdad? Y necesitan tal vez de una ayuda de alguien más para poder asimilar la etapa en la cual están y cómo esto está generando un cambio en sus vidas. Lo importante para nosotros es de que Dios está con nosotros a través de los problemas, porque más comúnmente usamos problemas, las vicisitudes, cosas adversas, esas son las palabras que utilizamos. Pero son crisis que vienen a generar un puente y nos llevan hacia algo nuevo en nuestras vidas. Basado en el libro de Jeremías, el capítulo 33, verso 3, un verso muy conocido, por demás conocido, ¿verdad? Sí. De hecho, le llaman el teléfono para hablar con Dios, ¿verdad? El teléfono del cielo para el cielo, ¿verdad? Jeremías 33, 3, donde el Dios le dice al profeta: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y maravillosas o cosas ocultas que tú no has conocido hasta el día de hoy, que tú no conoces. Jeremías se encuentra en una crisis, estaba preso, estaba viendo el pueblo, cómo es socavado, cómo la ciudad está siendo devastada por los babilonios, y él se encuentra preso en el patio de la cárcel. Le viene esa palabra de Dios. En otras palabras, Dios le está diciendo: yo tengo mucho más que hablar, mucho más que decir, yo necesito que escuches, Jeremías. Yo necesito gente, en este tiempo, yo necesito gente que escuche. Clama a mí, yo te voy a hablar, yo te voy a responder. Lo difícil es que cuando entramos en las crisis, Omar, muchas personas lo que hacen es dejar de oír la voz de Dios, es dejar la fe, es retirarse, es renegar. Otros es maldecir, otros simplemente es arrancarse, es ya no estar en el lugar en el cual estaban. Entonces todas esas crisis nos llevan a no escuchar obviamente la voz de Dios. ¿Por qué? Porque vienen y impactan nuestra vida, nos conmocionan, nos angustian. Veamos este COVID, ¿no? Lo que le llamamos a este virus, el coronavirus que nos llegó mundialmente. A todos nos encerró en casa, digámoslo de esa manera literalmente, pero esta eventualidad colapsó la fe de muchos. Entonces mucha gente cedió en la fe, mucha gente entró en temor, entró en angustia, en miedo, ¿por qué no decirlo? Mucha gente entró en miedo, en pánico, llorando, desesperados, en estrés, en lo que lleva a la depresión también total, la desesperación, la soledad, la impotencia de estar encerrado cuando nunca antes había estado encerrado, el temor de salir y ser contagiado porque a tu alrededor está habiendo muertes uno tras otro, están muriendo. Entonces fuimos arrecholados de una manera bastante fuerte, real, algo muy real. Entramos en una crisis bastante fuerte, una crisis espiritual, una crisis en la fe, una crisis, bueno, podía ser económica, aunque el gobierno salió al auxilio de la sociedad, pero una crisis emocional también, relacional, porque se nos alejó de nuestra familia, de las relaciones, sí, ¿verdad? Comenzamos a extrañar. Comenzamos a extrañar, como bien dijiste hace un momento, el abrazo, el beso, el saludo, el estar juntos, el sentarnos juntos. Entonces, entramos en una crisis general, pero Dios jamás entró en crisis, el cielo jamás se cerró, la mano de Dios jamás se retrajo hacia atrás, diciendo el Señor: hoy no, yo ya no meto mi mano ahí con ellos, ya no ayudo, ya no aporto, ya no bendigo porque dejo que pase esta crisis. No, Dios está en medio de las crisis y es algo que les voy a enseñar el día domingo y se va a gozar con la palabra de Dios. Así que las crisis, Omar, son necesarias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos benefician las crisis. ¿Por qué nos benefician? Porque vienen a quitar cosas y a enseñarnos cosas que antes no habíamos entendido. Por eso las crisis, en lugar de ser contrarias a nosotros o perjudicarnos, nos bendicen, aportan a nuestras vidas, nos hacen mejores, nos procesan, nos maduran y nos enseñan cosas que antes no nos habían enseñado. Por eso
la palabra de Dios a Jeremías: yo soy para responderte y para enseñarte cosas que ahorita, el momento que estás viviendo, no te permiten ver. Ahorita no comprendes. No comprendes, ahorita estás preso, oyes las noticias, y ¿qué es lo que uno escucha en los noticieros? No, solo malas noticias. Malas noticias, muy malas. Muy malas noticias. Entonces, ¿qué te limita a eso? A ti te limita a simplemente trabajar para tu vida, ver por tu vida, y te encierras de ver un futuro que Dios tiene para ti, para los tuyos, para tu iglesia, para tu ministerio, en lo que haces, en tus sueños. Te limitas. Entonces, Dios nos estaba limitando porque Jeremías estaba pasando un tiempo difícil que ya había sido profetizado. Sin embargo, Dios le dice: yo tengo mucho más que hablar todavía y que revelarte todavía, que mostrarte, que enseñarte, pero el momento no te lo está permitiendo. Pero si tú me hablas, si tú clamas, si tú oras, si tú pides, como dijo Jesús, yo estoy ¿para qué? Para responderte, para que toques la puerta y abrirte, para cuando pidas yo darte. Pero son momentos difíciles para muchas personas porque el cielo se les nubla y de pronto no, como decimos, no hallan la puerta, Omar, y abandonamos al Dios de nuestra vida. Pensamos que Dios, no sé, está en un paseo de vacaciones por el universo y Dios se desatendió con nosotros. No, todo lo que llega pasa. Nada llega para quedarse. Así son las crisis, son necesarias, son eventuales, son cíclicas. De esa palabra es mejor. Son cíclicas y tienen que venir. Salimos de una y entramos en otra. Sí, el asunto de cada crisis es que aprendiste en medio de la crisis. Porque, como menciona usted, pasa y es cíclico. Entonces, vuelve a haber una depresión económica en el país. Pero tú ya viviste la de hace 8 años, de hace 10 años, entonces tú sabes y estás preparado. Dices, bueno, el sistema financiero se tambalea, ¿qué procede ahora? Bueno, familia, vamos a ahorrar, vamos a gastar menos en esto, y comienzas a cambiar porque sabes que algo se acerca. Igual que ahora si en un año próximo vuelven a decir, bueno, pues creo que se acerca otra pandemia, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer todos? Con cuidado, con calma, los cuidados de salud, el antibacterial, las mascarillas, porque sabemos que la cosa se pone difícil cuando llega. Entonces ya sabe uno prevenir ante la crisis que viene. Cuando nosotros aprendemos algo de la crisis y sacamos ese provecho, vamos a salir victoriosos en la crisis que viene y vamos a esperar con paciencia a que pase otra vez, porque podemos decir, ya lo habíamos vivido antes, y salimos. Nos dice Esther León: así es, Dios es bueno y yo he visto su fidelidad en mi vida y en la de mi familia cada día. A Bartolo Carrillo dice: amén. Dios dice: búscame con todo tu corazón. Norma de León nos dice: todos pasamos esos momentos duros de dolor y de crisis. Elsa nos dice: muchas veces renegamos y nos alejamos. Perdónanos, Señor, por no saber esperar en ti y en tu resolución, porque tú tienes las mejores soluciones en su tiempo. María Isabel Vázquez nos dice: muy buenos días. Y es interesante, pastor, cómo las crisis llegan, nos tambalean, siembran. Pero todo depende de dónde estemos agarrados. ¿Sí? Si realmente estoy sostenido de algo, como cuando va uno en el barco y se sacude un barco, uno se pesca luego de un tubo del asta y ya se detiene y se queda, pero sí, ¿de dónde está uno? Pero si uno no tiene dónde agarrarse, fácilmente va a caer. Esto en cuanto a las personas y en cuanto a lo espiritual, estamos bien agarrados de Dios, que llega una crisis tal vez pequeña y esa crisis simplemente nos sacudió un poquito y caímos. No fue una turbulencia grande, simplemente fue algo ligero, pero que nos provocó la caída inmediata. Sí, así es. Por eso la comparativa de una crisis con un huracán. El huracán no tiene la gente poder sobre el huracán, ¿no? Aunque oremos y ayunemos, el huracán viene y va a llegar y va a azotar. ¿Por qué? Porque son cíclicos. Cada año, hoy es verano, ve hacia Caribe, cómo están las tormentas. Son cíclicos, es algo normal. Dios así la creó. Dios así creó la tierra, estableció las estaciones mientras perdure la siembra y la cosecha.
dice el Señor, ¿no? Entonces, Dios está, primero es eso, nosotros tenemos que comprender los principios que Dios estableció, porque después nosotros estamos orando contra los principios de Dios. Sí, Señor, quita el huracán, no lo va a detener porque así fue diseñada la tierra, así lo diseñó Él desde un principio. Es cierto, Dios puede hacerlo, Dios puede desviar el huracán, Dios puede detener la lluvia como lo hizo con Elías, Dios puede detener el sol como lo hizo, ¿verdad? Sí. Entonces con Josué. Pero muchas veces nos encontramos orando en contra de los principios de Dios cuando lo que Dios estableció muchas de las cosas son cíclicas y todo tiene un propósito, ¿no? Si matamos una abejita, pues la abejita recoge el polen, ¿me entienden? Entonces todo tiene un proceso. El temor de que las pequeñas abejitas se están disminuyendo, es menos la cantidad, hay preocupación por eso, la preocupación en el ecosistema, como un pequeño animalito nos afecta a todos, ¿no? Entonces son principios que Dios estableció y muchas veces nosotros tenemos que comprender los principios de Dios, cómo funcionan, cómo trabajan, para poder uno vaya a asimilar o tratar de comprender lo que Dios hace. A veces no estamos de acuerdo con Dios, por supuesto, pero Dios no necesita de estar de acuerdo con nosotros. Él va a hacer lo que va a hacer porque Él tiene propósitos para nosotros. Entonces el huracán toca tierra y arranca lo que está débil, arranca lo que está por ahí roído, quebrado, lo que está a punto de caer o de soltarse o lo que está flojo. El huracán lo arranca y se lo lleva. Eso es natural, lo vemos en los noticieros. En tiempos de huracanes usted mira para la Florida o para la costa este o las islas del Caribe y usted ve los desastres naturales y allá va el techo de aquella gasolinera volando y acá viene el otro techo de aquella casa que va para acá y ve los ríos y arrastrando casas. Ve uno los saltos en los árboles y dice uno, ¿cómo llegó ese auto ahí? ¿Cómo llegó? ¿Verdad? Entonces, hay cosas que son principios naturales y cíclicos, pero que ayudan, en este caso el huracán, a limpiar y limpian. Y lo maravilloso es que después trae unidad también, porque en una desgracia, una crisis une a la gente, trae empatía. ¿Verdad? Trae empatía, entonces la gente comienza a ayudar. Lo otro es de que arranca las cosas, arranca todo, y es la oportunidad para nuevas plantas salir, nuevos árboles salir de pronto. Entonces la aplicación espiritual se entiende muy claramente, muy perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué Dios está levantando a gente nueva? ¿Por qué gente nueva está llegando a la iglesia? Porque muchos son arrancados, son movidos. ¿Por qué? Porque no estaban firmes, estaban, flojos, flojeando, estaban ya a punto de ser arrancados, estaban a punto de quebrarse, en muchas cosas que la gente al pronunciar estas palabras se identifica y sabe lo que quiero decir. Entonces el gozo es cuando ya pasa todo, queda más limpio y comienza la reconstrucción, comienza todo, por eso la crisis viene a purificar, la crisis viene a limpiar, la crisis es un tiempo en el cual uno está en mayor y mejor comunión con Dios. No es fácil porque el impacto primario es fuerte, el sentir y oír el rugir del huracán que viene. La gente trata de protegerse y aunque se proteja, causa su daño, hace lo que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces el impacto es inevitable, pero después del sacudimiento ya viene, abre la ventana, abre la puerta a la persona y comienza a salirse para afuera y empieza a ver el sol brillar. Y comienza nuevamente a dar pasos y nuevamente a agradecer a Dios y nuevamente a comprender que es cíclico y para el próximo año tal vez acontezca uno igual. Uno igual. Pero parece uno igual que venga el próximo año, tal vez me voy a preparar mejor. Como hay personas que viven en la zona de costa, pastor, y ellos construyen sus casas más firmes, levantan una pared en el frente para que si golpea los vientos, evitan tener árboles muy altos para que no les caigan sobre su casa, ponen árboles de tronco grueso pero que no crezcan mucho. Y se van preparando y ellos dicen, es que yo he vivido toda la vida aquí y yo sé cómo llega cada estación. Otros que viven en las montañas, me sorprendió una persona, comenzó también la temporada de incendios en California. Y una persona alrededor de su casa es una especie de zanja. Y él evita que crezca hierba o maleza en el derredor. ¿Por qué? Porque sabe que si crece
el fuego que llegue a rodear su casa, pues va a entrar. Puede penetrar. Pero él evita, y esa zanja la hizo como para cortar el fuego. Claro. Entonces, él está preparado, sabe dónde vive, sabe que van a venir los incendios, sabe en el terreno que está pisando y se preparó. Ahora, como cristiano, ¿estoy preparado yo para las adversidades que me vienen? ¿Estoy preparado yo para todas las inconveniencias que me vienen en mi vida cristiana? En la forma natural, veámoslo, en enfermedad, en pérdida del trabajo, en problemas en casa con la familia. Estoy preparado para situaciones que me pueden robar mi paz y mi tranquilidad, o simplemente estoy confiando realmente en Dios y sabiendo que Él tiene cuidado de mí en todo tiempo y en todo momento. Sí, la preparación es la parte fundamental y vital. Aprendemos en las cosas naturales, como ya mencionaste. El problema es que queremos dejarle todo a Dios. Sí, Dios nos guarde y tenemos lleno de hierba y se prende fácil. Pero, ¿cómo se prepara un cristiano? ¿Yo cómo me prepararía, pastor? ¿Cómo puedo yo prepararme ante las dificultades de la vida? ¿Qué es lo que me ayudaría a aferrarme más a Dios? No sé. ¿Qué sería lo que me evitaría que me caiga en una crisis así? En una crisis, bueno, las crisis son normales, así como decimos, y como dice la Escritura, el sol va a salir sobre buenos y malos, la lluvia también. Cuando llueve, Dios no escoge las casas de los cristianos y le dice a las nubes, nomás tiene que caer lluvia ahí. De ninguna manera, llueve sobre justos e injustos, ¿verdad? Para nosotros la importancia es de crecer bien. Ahí la importancia, Omar, de crecer bien, de ser enseñados, de discipularnos, de leer la palabra, de orar, de ayunar y, repito, de ser enseñados. Ser enseñados. Si uno no es enseñado, uno todas las cosas se las va a dejar a Dios, como esta persona que bien mencionas, ¿no? Puede ser esa, supongamos que es una persona cristiana y tiene su casa ahí en la loma, en la sierra o la montaña, y anualmente hay incendios, su casa siempre corre peligro. Él sabe que eso es una eventualidad de cada verano. Pero esa persona, digamos, nada más se pone a orar, Señor, que este verano no suceda nada, y se pone a ayunar al respecto. Pues, como que no. ¿Verdad? Puede ser que no. Claro que no es prudente. No es prudente. No es prudente. Dios puede guardarlo y protegerlo, Por supuesto. lo hará. Pero no es prudente. Si no estás tomando las medidas necesarias, va a llegar. Claro, de otra manera Jesucristo no nos hubiera responsabilizado a nosotros en la forma en la cual construimos y el material, como dijo Pablo, con el cual construimos. Dios nos responsabiliza dónde construimos. El que construyó en la arena, el que construyó en la roca. Así que a todo el que me oye esta enseñanza le voy a comparar a un hombre prudente o a un hombre insensato. Sí. Entonces, el hombre prudente es la persona que dijo Jesús que escucha y hace. No que escucha y nada más ora. Las diferencias, sino que hace. Oye, ¿qué vas a hacer si vas en un barco y el barco se incendia? ¿Vas a orar o vas a agarrar la tina de agua? No, pues. Hay que agarrar el agua. Orando y con el mazo dando. Con el mazo dando, sí. Orando y con la cubeta de agua, ¿sí? ¿Me entiendes? Entonces, es importante para nosotros, por eso recalco, es importante para toda la persona cristiana, aquellas personas que inician en el Evangelio, ser enseñadas, leer la palabra, hay que orar, hay que ayunar, hay que ser parte de una congregación, pero sobre todas las cosas muy importantes es ser instruido por alguien, es que alguien te instruya, es ser enseñado. De lo contrario, cuando lleguen los vientos, como dijo Jesús, vas a resultar una persona emocional, una persona almática que responde a las eventualidades de tu vida, que es la palabra, respondes de acuerdo a tu sentir y no vas a responder o no vas a pensar y a meditar conforme a la palabra de Dios, o sea, con más tranquilidad para ver qué es lo que Dios está haciendo, cómo lo está haciendo, qué Dios querrá, no lo sabemos, pero tal vez Dios quiere algo mejor, por eso permite este tiempo. Dios nunca permite una crisis para matarnos. Por ejemplo, mira, el domingo lo dije, pero no lo terminé. Jesús va en la barca con sus discípulos y sabemos la historia, la conté el domingo. Es algo extraordinario, porque los discípulos
Lo levantan. Maestro, ¿no ves que perecemos? Levántate, ¿qué está haciendo ahí? Jesús se despierta y lo primero que hace es reprenderlos a ellos en lugar del viento. Sí. ¿Por qué razón? Porque Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, y si ellos habían caminado con Él, y si ellos habían dicho que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ellos conocían las Escrituras y ellos sabían que Jesús no iba a morir ahogado. Jesús iba a morir crucificado. Sí. Entonces Jesús no podía morir ahogado en esa barca. Por eso Jesús se despierta y lo primero que hace es reprenderlos a ellos. ¿Sí? Entonces ya me imagino a Pedro para acá, como dijiste, ¿no? En el barco, en el agua, sí, con la tormenta, y el maestro reprendiéndolos, y Pedro diciéndole, maestro. Entonces es interesante para nosotros entonces que seamos instruidos. Cuando somos instruidos sabemos edificar nuestra casa, como dijo Jesús, en un lugar seguro, y somos personas prudentes, orando y con el mazo dando. Orando, Dios lo va a hacer, Dios está aquí, sí, pero trabajando, laborando, siendo personas concienzudas. Como dices, si hay que hacer la zanja alrededor, hay que hacer la zanja alrededor. Si hay que deshiervar, deshierva, agárrate el asadón, éntrale a trabajar. Hay que sudar, agarra el machete, agarra esto y lo otro y dale. Sé una persona prudente. Entonces es maravilloso, Omar, aunque las crisis son inevitables. Cuando no es en un área, es la otra. Pero es parte de la vida y simplemente tienen como objetivo enseñarnos, madurarnos, acrecentarnos, hacernos mejores personas y personas más maduras que podamos ayudar también a otros. Sí, como dice nuestra hermana Elsa, dice, nada sucede, nada más por suceder, hay un motivo. Sí, todo tiene un porqué. Las crisis llegan con un motivo de parte de Dios. Esther nos dice, a veces con cualquier vientecito andamos cayendo, pero Dios es tan bueno que nos enseña a través de cualquier viento. Aún en medio del viento Dios nos habla, nos enseña. Norma de León nos dice, en tiempo de crisis Dios saca lo mejor de cada uno de nosotros, porque en el más duro momento será nuestro mejor momento y saldrán los mejores dones que nosotros mismos no conocíamos de nosotros, porque la crisis produce transformación y expone nuestro corazón. Y en momentos duros Dios quiere que cada uno de nosotros nos demos cuenta de que Él guarda nuestro corazón. Elsa nos dice, se dice que cuando pasa una crisis queda lo mejor, los más fuertes, los que se adaptan al cambio. Esa parte me gusta, es verdad, los que se adaptan al cambio. Por eso usted lleve y plante un arbolito de los de aquí, póngalo allá en la playa. No se adapta. Y no se va a adaptar, y el primer huracán va a ser el primero que caiga. Pero una palmera va a estar, ella ya está adaptada a ese terreno. Sí. Y aguanta, y nomás las ve uno que se doblan las pobres, pasa la tormenta y se vuelve a enderezar. Eva Gómez nos dice algo también, dice, yo viví en mi niñez cerca del mar y siempre la gente se prepara antes de que pase. Así debemos prepararnos alimentándonos de su palabra y oración para los tiempos difíciles. Claro. Preparados. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Claro que sí. ¿Estamos viviendo los tiempos proféticamente descritos como los tiempos del fin? Claro que sí. ¿Y estamos preparados para esos tiempos que vienen? Bueno, ahí ya depende de cada uno. Ya iba a decir claro que sí, pero depende de cada uno cómo estemos. Sí, depende totalmente de cada uno, de cómo estemos. Ahora, están las diferentes crisis, ¿no? Las crisis globales, las crisis personales, las crisis espirituales. Entonces, hay que identificar qué tipo de crisis estamos pasando. Toda crisis nos debe de acercar a Dios, toda crisis nos debe de servir para un cambio, porque los cambios son crisis, las crisis provocan los cambios. Y son las crisis donde más conocemos a Dios y mejor se conoce y más cerca de Dios estamos a través de las crisis. Las crisis son buenas para nosotros, son nuestras mejores aliadas. Si es en el ámbito espiritual, nos van a enseñar. Si es en el ámbito relacional, es decir, familiar, relacional o personal, esa es otra. Porque a veces queremos y mezclamos todo, no tenemos que mezclar todo. Uno tiene que madurar como persona, como individuo y como persona. En tu cuerpo hay crisis constantemente, las etapas de la vida te lo están enseñando. Como individuo tienes que crecer, así como Jesús que crecía en conocimiento, ¿verdad? En sabiduría, en gracia, y delante de la gente crecía diferentes áreas.
Entonces las crisis tenemos que identificarlas, en qué áreas las pasamos, en qué áreas estoy pasando una crisis. Si es en mi persona como individuo, que no he madurado como persona, como individuo, no he crecido, o si es en el área espiritual, en mi vida espiritual no he crecido, o esta crisis la estoy pasando en mi vida espiritual y qué es lo que está sucediendo, y esta crisis la estoy pasando en mi vida ya más, digamos, más individual, como una persona que me quiere enseñar algo como persona, porque tenemos que crecer espiritualmente, escrituralmente, a una madurez espiritual. Pablo dice los que somos espirituales, pero no dejamos de ser humanos. El que es espiritual no deja de ser humano. Puede ser un superhéroe en la iglesia, pero es un ogro y un fracaso en la casa. Entonces no podemos mezclar las cosas. La palabra de Dios nos exige que podamos nosotros crecer en las diferentes áreas, de tal manera que lleguemos a un varón, como dice la Escritura, no al varón, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Y cómo creció Cristo? Obviamente en gracia para con Dios y la gente, y obviamente en conocimiento también, ¿verdad? En cuanto a las cosas de su alrededor y en cuanto a las cosas de su padre, de su madre, de su casa, de su familia, relación. En fin, son muchas áreas. Por eso nosotros a veces atravesamos muchas veces crisis, pero las crisis las llamamos problemas. Pero un problema es muy general y no sabemos a veces de qué tipo de problema estamos enfrentando y en qué área nos quiere traer un cambio. Entonces tenemos que identificarlo, en qué área de mi vida. ¿Es en el área espiritual, de conocimiento y entendimiento escritural? ¿O es en mi área personal como individuo que Dios me quiere enseñar? Entonces, mis relaciones. Me hago entender. Sí. Entonces, a veces no sabemos, a veces la mezclamos y le decimos una forma general, pero lo que me lleva a veces eso es de que no crezco en una área. A veces crezco más en una que en la otra área, a veces, y está muy desbalanceado, pero Dios nos quiere de una forma balanceados para cuando venga esa crisis. Por eso repito, para uno tiene que leer uno la palabra, practicar las disciplinas espirituales y que alguien me enseñe. De otra manera, Jesús solamente le dice a sus discípulos, ahí está la ley, los profetas, los salmos, léanlos, estúdienlos, aquí están las escuelas rabínicas, vayan y ustedes van a hacer eso. No, Él los toma y los enseña. Los instruye Él mismo. Los instruye, claro, qué hacer, cómo hacer, corregirlos, en fin, de todo, para que entramos en esos temas. Pero la crisis viene a nosotros con un fin, es de limpiarnos, de purificarnos, de darnos algo nuevo. Es un puente a algo nuevo. Dios nos quiere dar cosas nuevas. El asunto aquí es entender en qué área Dios me quiere enseñar a mí. ¿Qué área de mi vida Dios quiere tocar en medio de esta crisis? Sí, porque el huracán viene y va a azotar también mi casa. Aunque vivamos tú y yo juntos, el huracán no va a venir y va a azotar tu casa. Y yo contento, mira cómo está golpeando la casa del vecino Omar. Mira cómo le va. No, viene sobre mí también. Sí. Y de acuerdo a las áreas, a la hermana Eva creo hablaba acerca de las áreas, ella vivió cerca. Sí. Y si visitamos las áreas, obviamente, que viven cerca, como mencionaste, en los mares, las costas, construyen sus casas en alto. Las ventanas ya tienen sistema para seguridad, es decir, ya sea que ventanas corredizas de algo o algunos sistemas en los cuales rápido pueden meter plywood, no andan ahí clavando plywood a la carrera, no, ya tienen preparado. ¿Por qué? Porque saben la zona en la cual viven. Sí, ellos están listos para ese tipo de terreno y las situaciones que se viven. Algunas personas que visitan el Valle de Coachella me dicen, qué raro que aquí no haya edificios altos, porque vivimos en una zona sísmica. Más de 10 pisos aquí ya es vivir en riesgo y ya es estar exponiéndonos, pero es el área en el que vivimos, es la zona que la gente que empezó a habitar aquí dijeron, esto tiembla constantemente, es zona sísmica, entonces hay que preparar todo conforme a que un día puede ocurrir algo y que no haya tanta destrucción. Sí. ¿Cómo preparo yo mi vida? ¿Cómo has preparado tú tu vida para que cuando venga la crisis, cuando venga el huracán a tu vida no haya tanta destrucción? ¿Cómo te has preparado en la palabra? Nos dice
el pastor algo muy interesante y es dejarnos enseñar, dejarnos instruir, porque muchas veces creemos que todo lo sabemos y no queremos aceptar la palabra, la doctrina de parte de Dios. Y a veces estamos equivocados en cómo hemos recibido la palabra o la queremos interpretar a nuestra propia conveniencia. Correcto. Y ahí es donde viene el problema, que cuando viene cualquier tempestad caemos porque es que yo pensaba que era así, Sí. es que yo pensaba que se podía. Entonces es estar en las bases sólidas y firmes de la palabra de Dios. Nos Sí. dice Elsa, debemos ser moldeables, pero saber por quién, y hay que dejarnos moldear. Sí. Hay que dejarnos, no todo lo sabemos, no todo lo podemos hacer nosotros solos. Debemos dejarnos moldear y dejar que alguien venga y nos instruya. Nuestra hermana Magda nos pide oración por la familia Arreola y Alejandro. Están viviendo una crisis de enfermedad por causa del COVID-19 en el área de Bakersfield, California. Son 3 personas. Nos pide oración. También vamos a estar orando en un momento más por Sirenia Vargas, que también está viviendo momentos de enfermedad. Elsa nos dice, háblanos, Señor. Ella quiere recibir más. Pero luego se nos aparece Adalberto y nos dice, Dios está hablando. Okay. Aquí depende de quién quiera estar escuchando. Sí, es que Porque la palabra está llegando, pastor. es que es interesante el ser enseñados. Vaya, no hay quien lo sustituya a eso. Es maravilloso, toqué el tema y es una doctrina bastante hermosa, el Mateo 7, que terminé obviamente lo que es el sermón del monte de Jesús y cómo Jesús mete todo allí. Y al último es cuando él dice que todo el que me escucha esta enseñanza o estas palabras, como dice la traducción Valera, todo el que me escucha esta enseñanza o estas palabras le voy a comparar. Entonces Jesús terminó de hablar su enseñanza y en esa enseñanza metió todo. Metió la oración, metió el ayuno, metió esto, metió el dar, metió el todo, metió los dones, metió el llamamiento, metió todo. Qué extraordinario, pero no ponemos atención. No nos damos cuenta. No nos damos Porque cuenta. a veces leemos de corridito, de Sí. pasadita, o leemos, pero no leemos con entendimiento, con la Correcto. intención de aprender. Simplemente, ay, qué bonita escritura, hasta Sí. me la memorizo, pero no me quedo a detalle. ¿Por qué lo dijo? Sí, ¿Qué estaba ¿por qué? sucediendo en ese momento? ¿Cuál era la intención de Jesús de juntar todo en este momento, Sí. en estos capítulos, versículos, y dejarnos tan profunda enseñanza? Nos dice Ajá. Eric Ceseña, nos dice Filipenses 4:13. Ahí. Se lo sabe sencillito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Muy bien. ¿cuál es el principal, la frase principal? ¿Me fortalece quién? Pues Cristo. Sí. Lupita Ramírez nos comparte algo y dice, creo que nunca estamos preparados lo suficiente para esos momentos, pero es ahí donde Dios se manifiesta y se glorifica. Quita lo material que nos sirve con consecuencias obviamente, más lo reemplaza con material bueno y así será hasta que estemos delante de Él. Porque en este mundo estamos y tendremos aflicciones, pero después de cada crisis estará nuestra vida y nuestra fe más fuerte en todas áreas. Lupita vivió un momento de crisis hace unos meses de enfermedad, pero platicaba con ella la semana pasada y tuvo una gran enseñanza. Yo creo que un día vamos a invitar para que nos Sí, comparta la mejor enseñanza. ese testimonio, cómo en medio de esa enfermedad ella pudo ver diferentes aspectos que no había notado en Claro, su vida. claro. Y está obteniendo aprendizaje en medio de esa crisis Sí. que la preocupó a ella, le preocupó a su familia, nos preocupó a quienes la conocemos y la amamos. Entonces todos estábamos preocupados por su salud, pero Dios estaba haciendo algo y hablando de algo especial con ella. Ella sí. Adalberto nos dice, oímos lo que queremos oír, pero Dios habla. Claro Sí. que sí, oímos hasta donde queremos. Dice la canción de Luis Santiago, me hago el sordo para que puedas pensar que no he escuchado, porque nos hacemos. Dios nos habla, Dios trae palabra para nuestras vidas, pero nos hacemos de la vista gorda. Nuestra hermana Esther nos pide oración por Maribel Méndez, está en el hospital, que Dios la sane y pronto pueda estar con su familia en casa. Pastor, el tiempo se nos ha ido y todavía no acabamos. No, esto es un tema muy amplio. Es un tema muy Apenas amplio, están muy rico. participando los hermanos. Sí, muy rico este tema.
Pero si algo sabemos es que Dios está en medio de cada crisis. La situación más importante de tu vida, Dios va a estar presente. Pero ¿te has dado cuenta tú que Dios está ahí? ¿Lo has visto obrar en medio de la crisis? ¿Lo has visto interceder por ti en medio de tus aflicciones, de tus dolores? Él siempre ha estado ahí. Nosotros no lo hemos visto o hemos estado tan distraídos que no nos hemos dado cuenta. Sí, así es. Es hermosa la reflexión o comparativa que con la cual Jesús amarra toda la gran enseñanza, todo el gran discurso al pie del monte. Y bueno, preguntaríamos, ¿cómo una persona permanece? Pues permaneciendo en Él, porque al final Él es la roca. La roca de nuestra vida. Todo el que construye, el que edificó en la roca, le voy a comparar, dijo Jesús, a un hombre prudente. Entonces, Cristo es, él mismo es la roca y sobre Él se construye. Obviamente, sabiendo con qué material construimos. De lo contrario, pues, si ponemos un material que no es de acuerdo al área o a lo que acontece, las eventualidades del área, sabemos que en cualquier momento ese material es muy volátil, muy cambiable y no nos va a servir en cualquier evento que pueda venir contra esa casa. Es una enseñanza maravillosa, pero para todos ustedes que están atravesando crisis, las crisis muchas veces son personales. Hay crisis mundiales, hay crisis de gobiernos, cada país tiene crisis, cada estado tiene crisis, las ciudades enfrentan crisis, las familias entran en crisis, los individuos entran en crisis. Entonces, cada uno entra. El asunto aquí es identificar qué crisis estoy pasando y para qué, porque la crisis muchas veces, o por lo general, quieren tratar con mi vida y no con nadie más, es conmigo. Así como lo expresó Lupita, lo expresó. El momento que pasó, seguramente Dios le mostró, le enseñó más cosas. ¿Por qué? Porque es en las crisis donde Dios nos habla más y es en la crisis donde vemos a Dios moverse. En los tiempos buenos, la fe de nadie se incrementa, es en los tiempos malos. Es donde la fe se incrementa y es donde vemos la gloria de Dios. Es donde Dios se mueve, es donde Dios hace algo, es donde Dios mueve papeles, mueve documentos, mueve cosas, mueve, sana cuerpos, sana relaciones. Es en los malos momentos cuando Dios se glorifica. Así que las crisis son buenas, son dolorosas, el impacto lo sentimos, claro, somos simbrados por eso, pero después viene la calma, viene el entendimiento, comenzamos a asimilar para qué es lo que Dios me quiere enseñar a través de esto. Y vuelvo y repito, a mí. No al vecino, no, el árbol del vecino no se cayó, pero el mío se cayó. Bueno, ¿qué voy a hacer? Ay, Señor, no, agarra la pala y el machete o el serrucho y hay que sacar el árbol y poner uno nuevo. A ver si así aprende. ¿Verdad? No, a ver qué aprendo yo. Sí, pero la fe no crece en tiempos buenos, sino en los tiempos malos. Bueno, son temas muy amplios que no podemos entrar a más. Simplemente Dios no quería que Jeremías se cerrara. ¿Por qué? Porque Jeremías era una persona como nosotros. Jeremías sufría desánimo, sufría desalientos también. Jeremías llegó a un momento que no quería más predicar, él ya no quería más ser el hombre de Dios del momento. Él prefería mejor soy padre de familia y allí, ¿verdad? Ahí no quiero ser ni pastor ni líder, ahí nada más que me congregue, decía Jeremías, ¿no? Sentadito. Pasaban momentos, sí, momentos al límite de desaliento, de conformidad y de muchas cosas. Por eso en este encierro, en esta crisis que le está pasando personal y también nacional, Dios le dice, yo tengo más cosas que mostrarte, cosas que jamás te han pasado por la mente, como escribió el apóstol Pablo, cosas que a hombre no le han subido a la mente ni al corazón, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El asunto es nosotros querer saber y conocer más a Dios, querer conocerlo más, porque las cosas que Dios tiene, nadie nos las ha enseñado, no las hemos visto, aunque tenga 70, 80 años, no ha visto nada de parte de Dios. Es a los que lo buscan, a los que quieren, Dios les va mostrando cosa por cosa, pero es permaneciendo en Él por medio de las crisis. Bueno. Es muy interesante el tema. Bueno, nos estamos quedando cortos,
Pero si usted quiere seguir aprendiendo más y recibir palabra de Dios, lo invitamos el domingo, punto de las 9 de la mañana, a nuestro servicio. El tema va a continuar nuestro pastor, así que venga y reciba esta palabra. Antes de irnos, vamos a hacer este tiempo de oración. Pastor nos pide oración por nuestro hermano Juan Ceseña. Él el día de hoy estará recibiendo unos resultados de estudios médicos que le hicieron. Pues vamos a orar que todo esté bien. También por la familia Arreola, que está viviendo enfermedad del COVID, y Maribel Méndez, también oramos porque está en el hospital, así como por Sirenia Vargas, que también está viviendo momentos difíciles o delicados de su salud. Amén. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por cada una de estas peticiones, de estos momentos de crisis que son normales, podríamos decirlo de esa manera. Vamos a tenerlos todos, ninguno estamos exentos, ninguno estamos en una burbuja ni en una vitrina encerrados. Cada uno va a pasar sus crisis, a veces solitarios, a veces en familia, a veces aunque estén en familia o rodeados, sentirán la soledad, pero es tu forma de acercarte a nosotros, porque en los tiempos buenos es difícil que nosotros nos acerquemos a ti. Es en los malos que tú permites y que a veces tú provocas para que nosotros reflexionemos y nos vuelvan a nuestra realidad, porque una crisis nos pone y nos baja y nivela nuestras vidas y nos dice lo que somos, quiénes somos, y nos muestra nuestra verdadera condición. ¿Para qué? No para destruirnos, sino para madurarnos, para purificarnos, para limpiarnos, para enseñarnos una verdad, para enseñarnos algo que nos has querido enseñar, que nos has querido mostrar, pero no has podido, porque no hemos tenido el tiempo o simplemente no hemos querido entender. Entonces tú permites algo que venga para enseñarnos a nosotros y así enriquecernos en esta temporada de la vida. Cada petición que se ha puesto, que se ha escrito, te ruego por estas personas para que sean sanas, para que sean libres, para que traigas tú aliento y fortaleza en medio de sus crisis, en medio de este colapso que han tenido en su salud, en su mente, en sus emociones o en su vida espiritual. Que tú, Señor, les ayudes a limpiar las ruinas y una vez más también ellos puedan edificar después de esto. Que tu nombre sea glorificado en medio de las crisis. No están solos en medio de las crisis. Tú estás con ellos, tú te paseas con ellos y tú estás a su lado, glorificando tu nombre, fortaleciéndolos y afirmándolos. En el nombre de Jesús te doy gracias, oramos en ese precioso nombre y declaramos victoria sobre cada una de estas personas que confía en ti y por eso puso esas peticiones en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, pues como mencionábamos, el tiempo se nos ha ido, pero recuerde que lo esperamos en nuestras próximas transmisiones. También el día jueves en punto de las 7 de la tarde, una transmisión en vivo y en directo. Y el domingo no se pierda nuestro servicio a las 9 de la mañana. El día viernes tenemos también servicio juvenil a las 7 de la tarde. Anime a sus jóvenes para que sean parte de este grupo juvenil los días viernes a las 7 de la tarde aquí en las instalaciones del Centro Libre Cristiano. Y comparte esa transmisión, nos vemos muy pronto y continuaremos con ese tema el domingo. Vamos a continuar con esta serie porque es una serie muy hermosa y creo que la iglesia necesita escuchar que Dios está en medio de sus crisis y que las crisis son necesarias, no para destruirlos, sino para hacerlos mejor. Para edificarnos. Para edificarlos. Así que tenga usted un excelente día, que Dios lo bendiga y gracias por haber estado conectado con nosotros durante estos minutos. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Dios le bendiga. Hasta la próxima.